respecto eh, a lo que de acuerdo al sílabus encontrábamos como síndromes. Primero lo programaron como síndromes bronquiales, o perdón, síndromes obstructivos. Después hubo una confusión ahí si eran bronquiales o no eran bronquiales. Al final creo que para dar integridad al asunto vamos a tratar como síndromes de vías aéreas, que es, que es creo, el término más adecuado. Y entonces cuando hablamos de síndromes de vías aéreas podríamos ya hacer una división entre superior e inferior. Y entonces creo que podríamos darle, no cortar todo el proceso respiratorio, porque el proceso respiratorio es único. Anatómicamente empieza por las fosas nasales, ¿no es cierto? Y entonces no podríamos hablar de un problema obstructivo sin hablar o hacer algún comentario de las vías respiratorias superiores, llámense desde la fosa nasal, la zona rinofaringea, nasofaringea, orofaringea, etcétera, ¿no es cierto? Y entonces, porque si bien es cierto, ese es patrimonio o es terreno de los otorrinos y no de la parte neumológica, pero está integrado a la vía respiratoria de tal manera que muchas patologías que competen en la vía respiratoria alta, en este caso nasofaringe, rinofaringe, nasofaringe, orofaringe, están íntimamente unidos o relacionados o interrelacionados con las vías respiratorias bajas. Por ejemplo, para ustedes no debe ser ninguna novedad de que un paciente asmático, antes de sus crisis asmáticas, podría haber tenido procesos alérgicos asociados a una rinitis alérgica, a un cuadro de repente hasta infeccioso, asociado a una sinusitis, etc. Entonces, o presencia de elementos anatómicos extra, por ejemplo, pólipos, que asociado a broncoespasmo ya dan otros síntomas importantes, ¿no? Por lo tanto, uno no puede desligar nada, todo está integrado. El cuerpo humano es uno solo y lo que afecta en la región A puede afectar a la zona Z. Entonces, la idea es esa, de que todo está integrado y no se puede enseñar. Para fines de carácter académico, de repente podemos hacer esas diferencias, pero desde el punto de vista anatómico, fisiopatológico sobre todo, no, no existen esas diferencias. Entonces, empezando de que todo está integrado, perfecto. Bien, entonces vamos a seguir. Eh, esta clase tiene como objetivo fundamentalmente identificar toda una data importante de signos y síntomas relacionados con el aparato respiratorio. Vuelvo a repetir, acá van a estar incluidos compromisos, signos y síntomas que afectan a la vía respiratoria alta y también a la vía respiratoria baja. El arte de esta especialidad es el arte del alumno, es a la hora de confeccionar la historia clínica, es tratar de obtener todos esos signos y síntomas y tratar de correlacionarnos desde el punto de vista anatómico, topográfico, a dónde pertenecen, a qué área pertenecen, ¿no? Para eso hay que conocer evidentemente y definir claramente todos los signos y síntomas, saber cómo se producen, en dónde se producen, primero en dónde se producen, cómo se producen, es decir, su fisiopatología, y está anexada a qué tipo de patologías, ¿no? A qué patología o qué enfermedad o qué entidad nosológica pertenece. Entonces, de esas tres variables, nosotros podemos ya rápidamente pensar en un diagnóstico asociado al examen físico, más los exámenes auxiliares, empezar un diagnóstico definitivo certero, ¿no? Bien, entonces acá el objetivo de la clase es identificar los signos y síntomas y determinar las características de estos síndromes. O sea, tipificar bien. Si yo encuentro, por ejemplo, un estridor laringio, no voy a estar pensando en que el compromiso está en el bronquio derecho o en el bronquio izquierdo, ¿no es cierto? Y viceversa, si yo tengo un paciente con sibilancias y que son inspiratorias, por ejemplo, no voy a estar pensando que el paciente tiene un asma, definitivamente, ¿no? Porque eso no concuerda con la anatomía ni con la fisiopatología. Ya lo veremos en las siguientes láminas para hacer el comentario respectivo.
Bien, entonces, de los síndromes que conocemos dentro de lo que es la neumología y síndrome, tenemos estos que son los principales, ¿no es cierto? A ver, los bronquiales son el tema que vamos a tratar hoy día. ¿Conocen ustedes los síndromes parenquimales? No. Dentro de este síndrome intersticial está incluido antes dentro del síndrome parenquimal. Pero dada estos 10 o 15 a 20 últimos años, el gran potencial que ha ido manejándose respecto al estudio científico de esta entidad, de estas enfermedades netamente intersticiales, son que ya prácticamente tienen una partida de nacimiento propia y la podemos desligar del parénquima, dada la importancia que ha tomado últimamente las enfermedades intersticiales, o sea, las enfermedades pulmonares intersticiales, que antes habían sido sujetos a un diagnóstico casi definitivo, ¿no? Encontraban un diagnóstico y como no tiene, es una enfermedad, digamos, no curable, ¿no? Es una enfermedad que no tenía, se podía hacer hasta llegar hasta el diagnóstico, más no podríamos hacer nada por el tratamiento de estos pacientes. Entonces era una gran frustración. Pero vuelvo a repetir, los últimos años han dado fruto respecto a las investigaciones que se han hecho en este tema y ya llegamos hasta conocer mucho respecto a este tema que es casi fascinante. Yo diría que es, digamos, ahorita es el boom dentro de los neumólogos, porque se desconocen muchas cosas, porque se están cada día alcanzando nuevos conocimientos, se está interactuando con otras especialidades. Ya no solamente es el neumólogo imbuido en esto, sino también está el endocrinólogo, el reumatólogo, fundamentalmente el reumatólogo, el radiólogo, el patólogo, o sea, un comité, digamos, de especialistas que ven estas enfermedades, porque solo el neumólogo en verdad necesita la ayuda del radiólogo y antes caminábamos los dos juntos, radiólogos y neumólogos, pero ahora hemos visto importante la opinión definitivamente de un otro clínico más que es el reumatólogo, da una serie de enfermedades sistémicas que tienen componente pulmonar, entonces por eso se integra el equipo y evidentemente el diagnóstico final que lo hace siempre la biopsia de la muestra del tejido, ¿no? Que es el patólogo. Entonces este equipo es lo que en estos últimos años han logrado desarrollar mucha información valiosísima y nuevos conocimientos acerca de este tema y que incluye inclusive el tratamiento. No hay todavía una cura para este tratamiento, pero se ha logrado obtener algunas drogas o fármacos que están enlenteciendo el proceso, porque es un proceso lamentablemente irreversible y que lleva al éxito letales muy pronto, sobre todo la intersticial idiopática, ¿no? Bueno, es tema de otra clase. Los síndromes pleurales que ustedes ya los conocen, probablemente ya van a hacer clases respecto a esto, mediastinales y los vasculares. ¿Ok? Entonces, de todo este gran grupo de síndromes que normalmente encontramos cuando trabajamos las vías respiratorias, vamos a ocupar hoy día sobre el síndrome bronquial. Y obviamente los elementos importantes para tratar este tipo de patología, la historia clínica, no voy a hacer más comentarios respecto a la información y a la importancia que tiene, sino lo vital que significa la historia clínica y las herramientas que ya hemos mencionado en clases anteriores, ¿no es cierto? Inspección, palpación, auscultación, perfusión. Todas estas herramientas las podemos encontrar, pero específicamente podemos encontrar y nos utilizamos unas más que otras en determinadas patologías, ¿no? Hoy día vamos a hablar bastante sobre estas herramientas respecto a las enfermedades obstructivas. Recuerdo anatómico. Cuando hablamos de vías respiratorias altas, yo al inicio me refería a esto, ¿no? Ustedes tienen
El punto de corte acá entre vía respiratoria alta superior, cuando conformamos que es las coanas, las fosas nasales, la faringe y con todas sus porciones, todo esto compete al campo del otorrino. Y a partir del cartílago tiroides o cricoides hacia abajo, ya es territorio y patrimonio de los neumólogos. Correcto, entonces, tráquea definida hasta el final de la tráquea, hasta la carina, donde se dividen los bronquios, ¿no? Y tenemos los bronquios principales, derecho, izquierdo, los lobulares, los segmentarios, etc. Todo este territorio, desde aquí hacia abajo, es territorio de conducción. Cuando hablo de conducción estoy hablando del flujo aéreo que ingresa, la columna de aire que ingresa, pasa a través de todos estos tubos y, y se presenta hasta llegar a una zona donde ustedes conocen que desde el punto de vista anatómico se van dicotomizando todos los bronquios, ¿no es cierto? Entonces, vamos a encontrar que la zona de conducción implica hasta el bronquiolo terminal, que es más o menos en el número 16, como vamos a ver en la siguiente lámina. Acá. ¿No es cierto? Bronquios principales, curvulares, segmentarios, bronquiolares, y esto hasta el bronquio 16 significa que es la última dicotomización del bronquio terminal. Todo esto es zona de conducción. O sea, la columna de aire ingresa, respira y el aire pasa por acá. Y dependerá pues de que exista una luz amplia, libre, para que el flujo de aire pase normal y no produzca ningún sonido, ningún estertor, ningún ruido continuo, discontinuo, etc. Si existen problemas dentro de esta vía, que es lo que vamos a estudiar hoy día, evidentemente aparecerán signos y síntomas que tenemos que ir reconociéndolo desde la zona más alta hasta la zona más baja. Cada una tiene sus características propias. De acuerdo a la región anatómica que está afectada, van a presentar algunos signos y síntomas. Por ejemplo, si yo digo que encuentro un sibilante lo podemos encontrar desde aquí hasta acá. Primera pregunta, ¿hasta la zona de conducción? ¿O lo puedo encontrar hasta el bronquiolo respiratorio? ¿O hasta la zona final, que es la zona de hematosis? Esa es una pregunta interesante, ¿no es cierto? Bueno, la vamos a aclarar en las siguientes láminas. Entonces, esto es para ubicarnos desde el punto de vista anatómico en dónde estamos trabajando. Zona de conducción, una zona de transición y después viene la zona de respiración o la zona de hematosis, ¿okay? Que es importante, implica bronquiolos respiratorios, tubos, sacos alveolares, alveolo. Y entonces, cuando nos vamos a enfrentar a un paciente que tiene un problema de esta naturaleza, vamos a encontrar una gran cantidad de síntomas. Acá está en esta lista, en este listado hay signos y síntomas de todo el aparato respiratorio. Probablemente faltan algunos datos, no están todos. Pero si nosotros comenzamos a observar cada uno de estos y lo podemos ubicar anatómicamente, por ejemplo, y ordenarlo, de todo este pool podemos ordenarlo. Por ejemplo, si el problema implica vías respiratorias altas, y estamos hablando que el paciente, un niño, a ver, caso, un niño que se come una canica o se pasa un botón y se atraganta, ¿no es cierto? O un adulto que come un pedazo de carne molida y se atraganta en la zona de la faringe. ¿Qué es el primer síntoma o signo que uno evidencia el paciente de todos estos? Probablemente el paciente tenga disnea o asfixia. Probablemente asfixia, ¿no es cierto? No disnea. Ojo, diferencia entre asfixia y disnea. Cuando hablamos de asfixia estamos hablando de vías respiratorias bien altas. Entonces, a nivel de laringe, a nivel de tráquea, puede haber una obstrucción, un cuerpo extraño, lo que sea, y producir esta asfixia y cianosis. Entonces vamos ubicándonos, asfixia, cianosis, compromiso de vías respiratorias anatómicamente altas. ¿Qué más? ¿Puede tener tos? Bien raro. Pero puede tener cornaje si es que está un poco más abajo, sí. Los procesos inflamatorios, laringitis, traqueitis, o la laringitis sobre todo, hay una tos con un ruido extraordinario. El paciente tos y se escucha hasta la esquina. Eso se llama cornaje, que se aparece en inspiración, etc., ¿no? Entonces, estos síntomas son altos, ¿no? Y conforme vamos baja, y pueden utilizarla en este paciente que se está
asfixiando, que tiene cianosis, etcétera, ¿utilizará la musculatura? Claro que sí, la musculatura accesoria. ¿Encontraremos tiraje? Seguro que sí. Tenemos un tiraje supraesternal, supraclavicular y toda la utilización de la musculatura respiratoria accesoria, esternocleidomastoideos, etcétera. ¿Encontraremos DIN, encontraremos sibilancias de esto? No, no es cierto. Pero el paciente puede tener bradimia o taquimia o polimnia. Lo dejo ahí para que piensen. Seguimos. Si los problemas obstructivos siguen más bajos anatómicamente, entonces vamos a encontrar pues probablemente tos, probablemente expectoración, eh, ya veremos de qué calidades y con qué formas. Encontraremos disnea de repente, encontraremos sibilantes, roncantes. Si son tubos, o sea, bronquios medianos, vamos a encontrar roncantes y sibilantes, o sea, signos continuos, ¿correcto? Pero si son problemas de obstructivos de otra índole, mucho más inferior, ya estamos hablando a nivel del parénquima pulmonar, encontraremos estos signos, ¿no es cierto? Crepitantes, subcrepitantes, sobre todo subcrepitantes, crepitantes no, perdón. Crepitantes es cuando hablamos de problemas parenquimales netamente. Y en cuadros obstructivos no hay problemas parenquimales. Pero los subcrepitantes podemos tener a nivel de bronquiolos respiratorios, sí, podemos tener. ¿Podemos tener soplos en los problemas obstructivos? No. ¿Podemos tener opresión retroesternal? Probablemente. Taquimia, sí, bradigmia, de repente. Pulso paradójico, dependiendo. O sea, de todo este menaje, de todo este grupo de signos y síntomas, nosotros podemos encontrar. Y yo puedo ponerles una pregunta de examen, ¿no? Señale usted correlaciones, exista, ta, 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 ta. Es una linda pregunta para saber y evaluamos muchas cosas. Muy bien, entonces, seguimos. Entonces, de este grupo, de este gran grupo de enfermedades en síndromes obstructivos, vamos a encontrar que van a producirse alteraciones tanto en la inspección, en la palpación, en la percusión y en la auscultación. Pero primero quiero hacerles una información más o menos rápida respecto a qué es lo que vamos a encontrar en un síndrome bronquial. ¿Qué patologías? Si son de origen que comprometen el tubo fundamentalmente, por eso que dice que son afecciones que determinan afección de la luz bronquial, obviamente disminuyendo su calibre, nunca aumentando, ¿no? Porque eso sería ideal, pero eso no sucede. O somos normales o disminuimos la luz por algún proceso de tipo obstructivo. Entonces, los síndromes bronquiales, esta es su definición, y originan obviamente dificultad para el ingreso y la salida del aire. Entonces, de este gran grupo tenemos bronquitis, que puede ser de acuerdo a la intensidad o la presentación puede ser aguda, pero también puede haber bronquitis crónica. Y si ese en el tiempo se cronifica, esto es periodo de 6 a 7 días, generalmente asociado a cuadros virales. Bronquitis crónica, por definición, procesos bronquiales que se presentan 3, 4 veces al año, ¿no? Durante 2 años consecutivos. Esa es la definición de bronquitis crónica. Y si esto se sigue perennizando en el tiempo, en la línea del tiempo, va a producir una serie de alteraciones anatómicas, etcétera, y va a producir lesiones a nivel ya severo con destrucción de algunos elementos anatómicos, producir las llamadas bronquiectasis. O sea, todo en la luz, cronológicamente esto es agudo, crónico, y esto es ya súper crónico, estadio, ¿no? Muchos años. Secuela, y la bronquiectasia secuela de muchas causas. Por otro lado, si el problema no es de origen infeccioso, como es en este caso, inflamatorio infeccioso, si es de origen inflamatorio netamente, vamos a encontrar cuadros de broncoespasmo, de hipersecreción de moco, de obstrucción al flujo, etc. Y con signos muy claros de compromiso obstructivo, y el cuadro, y el signo más importante es la sibilancia, es el asma, ¿no? Y también podemos encontrar dentro de este grupo pacientes portadores también con problemas más severos. Y este es un problema, digamos, casi funcional
acción y reacción. Actúa sobre esto farmacológicamente y logras revertir el cuadro, mientras este cuadro acá es irreversible. Y hay en la definición de enfisema hay un sustrato anatomopatológico y hay una destrucción de tabiques, de alveolos, etcétera, y se producen bulas, y esto es algo irreversible. Lleva al paciente a una insuficiencia respiratoria, definitivamente. Sobre esto tampoco hay curación. Entonces, es otra forma de presentación de tipo bronquial. Y por último, el EPOC. El EPOC, digamos, es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la nómina, y engloba enfisema, engloba bronquitis crónica. Todas estas dos enfermedades van a llegar al final a un EPOC. Tanto esta bronquitis crónica de origen infecciosa y esta de origen inflamatoria, genética, etcétera, o generalmente asociada a inhalación de humos o elementos orgánicos irritantes de la vía respiratoria que con el tiempo van a producir lesiones severas y llevar al paciente a un estadio de EPOC, ¿no? Irreversible. Bien, entonces estamos ubicándonos en qué tema vamos a trabajar. Hablemos un poquito sobre bronquitis aguda. Ya hemos dicho, cuadro muy difuso, autolimitado. Ojo, esto generalmente se resuelve en 15 días, ¿no? La bronquitis aguda. 2 a 3 semanas. Compromiso de la mucosa y no hay tos, fundamentalmente, con a veces o sin expectoración muy marcada. Generalmente está habituada a cuadros virales. El 50-90% es de etiología viral, influenza, parainfluenza, adenovirus, rinovirus. Y también en adultos mayores están presentándose asociados al Mycoplasma pneumoniae, que son agentes atípicos, al estafigo y a la influenza. Esos son los agentes etiológicos más frecuentes de los pacientes con bronquitis aguda. Desde el punto de vista de fisiopatología, ya les decía, hay una respuesta inflamatoria muy rápida respecto a cómo se comporta el epitelio bronquial. Sabemos que el epitelio es el tejido, la mucosa está constituido por un epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado, ¿no es cierto? Y ese es el epitelio más elementos de glándulas que van a producir moco. Entonces, primero, en estos cuadros de bronquitis aguda, se inflama toda la mucosa, se descama, hay una denudación de toda la mucosa medular dorsal y ahí se infiltran linfocitos, elementos desde el punto de vista inflamatorio que van a originar edema de toda la mucosa, hinchazón severa que va a producir pues esa dificultad respiratoria. Además de la producción del moco que hemos dicho, de la gran hipersecreción mucosa que producen las glándulas respectivas. Entonces, todo este cuadro que es viral se autolimita. 3 semanas, 2 semanas, perfecto. Cuando secundariamente se contamina con una bacteria de las que hemos mencionado, hay que dar ahí antibióticos, ¿no? Pero usualmente hay bronquitis que son de origen viral y que solamente con sintomáticos se manejan. Pero son los pocos, ¿no? El cuadro clínico es un cuadro catarral generalmente en niños, todas las vías aéreas superiores. Por eso hablaba yo de que hay que siempre tener en cuenta la vía respiratoria anatómica superior, o sea, fosas nasales, hipertrofia porque se dan una serie de elementos. Por ejemplo, hay hipertrofia de cornetes en los pacientes que son alérgicos. Ustedes que los cornetes son los que calientan, tienen una función importante, es calentar el aire que uno ingiere del medio ambiente. Lo va a contemporizar con la temperatura del organismo. Entonces es un elemento importante, que se hipertrofia y crece cuando uno está frente a elementos que provocan irritación, ¿no? Cuando respira elementos irritantes que provocan esa hipertrofia, el crecimiento exagerado de esa mucosa. Estas vías respiratorias pueden producir rinorrea, secreción, etcétera, y si se acompaña con fiebre, con dolores musculares, malestar general y tos seca, estamos frente probable a una bronquitis aguda. Ahora, auscultatoriamente, ¿cómo encontramos estos pacientes? Generalmente encontramos roncos sibilantes, o sea, compromiso de bronquios medianos y a veces bronquiolos pequeños. Y una cosa que es importante, a la auscultación encontramos la expiración prolongada.
Por eso dice alargamiento del tiempo expiratorio. Ya en la clase anterior dijimos que la relación inspiración-expiración es casi de 2 a 1, ¿no? Normalmente. En los pacientes con bronquitis puede alterarse, igualarse esa relación, ¿no? 1 a 1 o de repente se invierte. ¿Y eso qué significa? Tiempo expiratorio prolongado, que en buen cristiano significa obstrucción. El diagnóstico a veces generalmente es clínico, ¿no? Pero a veces los pacientes, o depende del tipo de pacientes, son muy exigentes. A veces, doctor, necesito que me haga pues un cultivo, necesito esto. En verdad los cultivos todos salen contaminados y no sirven para nada, pero hay que explicarle al paciente que la muestra, si uno quiere tomar una buena muestra, tiene que ser una buena muestra tomada en las condiciones adecuadas y a veces hasta con utilizando un método, por ejemplo, una broncoscopía, ¿no? Si es que uno quiere hacer un cultivo directo de la zona afectada, si el problema es más inferior, con mayor razón. Entonces, pero normalmente no se hace cultivo de estos, salvo pues que el paciente sea un paciente súper crónico y que haya tenido N ingresos al hospital y que estemos pensando que ya pues no es una bacteria común y silvestre, sino es una bacteria intrahospitalaria, una pseudomonas o personas así, ¿no? Que no responden ya al tratamiento antibiótico, digamos, usual, y que sigue el paciente mal, con fiebre y sigue con expectoración purulenta, etc. En esos casos sí, ¿no? Hacer el cultivo correcto. Pero normalmente, estadísticamente sabemos cuáles son los agentes etiológicos. Entonces, el diagnóstico, y hay que hacer diagnóstico diferencial, sí, a veces con asma, porque mucha gente confunde la bronquitis aguda con el asma, porque también silba. Acuérdense que no todo lo que silba es asma. Ese es un aforismo que lo van a encontrar entre los semiólogos viejos. No todo lo que silba es asma, y después lo vamos a conversar posteriormente. Entonces, en este caso, el diagnóstico en el bronquitis aguda puedo encontrar sibilantes, sí, puedo encontrar, como también puedo encontrar algunos roncantes, ¿no es cierto? Entonces el diagnóstico diferencial sería con asma, con bronquiolitis y con cualquier otra afección que pueda estar metida. Bien, eso sobre la bronquitis crónica. Ahora, ¿qué pasa si este proceso, vuelvo a repetir, se vuelve a presentar 3, 4, 5 veces en el año por durante 2 años consecutivos? Ya estamos frente a una bronquitis crónica, ¿correcto? Que puede evolucionar hacia un hipo, como dijimos anteriormente, y que puede llegar inclusive hasta un cuerpo pulmonar con insuficiencia cardíaca. Claro que sí. Lamentablemente es todo el camino de un paciente con EPOC que llega a este estadio de insuficiencia cardíaca. También la bronquitis crónica, ese proceso inflamatorio persistente, recurrente, puede provocar alteraciones en el epitelio del aparato respiratorio, ¿no? Que conforme va bajando, hemos dicho, es cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado, pero conforme va llegando hasta los estadios más inferiores del aparato respiratorio ya se vuelve cuboide, ¿no es cierto? Epitelio cúbico. Pregunta de examen. Entonces, ¿pueden provocar una metaplasia y una displasia típica de epitelio? Sí. Ojo, este dato es importante. ¿Cómo es la fisiopatología? ¿Por qué se produce la bronquitis crónica? Generalmente está asociado al humo de cigarrillo, en nuestro medio a biomasa, ¿no? Inhalación de muchos elementos que se utilizan usualmente en las zonas urbanas, en la zona rural de Lima, de Perú. Entonces, la inhalación es constante de estas sustancias, como el tabaco, los polvos de cereales, algodón, sílice, etcétera, producen una irritación, un proceso inflamatorio severo, ¿no? Con hipersecreción de moco de todas las vías respiratorias, con hipertrofia de glándulas, como dije anteriormente, y produce esta gran producción de moco. Y aparte tenemos que recordar que toda esta zona bacteriana tenemos una colonización natural, o sea, tenemos bacterias normalmente que son saprofitas inicialmente cuando estamos en estado de equilibrio de salud, pero cuando existen factores que desequilibran
Esa homeostasis, esa cantidad de bacterias que normalmente tenemos en las vías respiratorias comienzan a incrementarse en número y se comienzan a ser virulentas. Entonces la balanza se inclina y dejamos de perder el equilibrio que significa estar sanos y comienza la balanza a inclinarse al lado de la patología. Entonces esas bacterias invaden todo, tienen un medio de cultivo excelente que es el moco que produce todas estas glándulas y comienzan a reproducirse y vamos a tener infecciones agregadas. Entonces la bronquitis crónica empieza con un proceso irritativo provocado por todos estos elementos que han sido inhalados que son súper patógenos, súper irritantes a la vía mucosa y con la colonización bacteriana existente se complica el asunto. Síntomas, tos persistente productiva, obvio, ¿no? Todo esto se produce sin ninguna perturbación, dice la lámina. Pero al final, el bronquítico crónico es, o no se olviden, tos persistencia crónica con expectoración. Mañana, tarde o noche. Generalmente en las mañanas se levanta y tose, un solo de tos toda la mañana y después está tranquilo todo el día. Pero no hay disnea, ojo, no hay disnea. La disnea aparecerá en el estadio final, pero mientras el bronquítico crónico esté ahí, ahí va a estar. Y el bronquítico crónico generalmente es el paciente que se exacerba o se complica más en el año y es el que más se va a internar en una sala de hospitalización. Probablemente ustedes revisen la historia clínica de un paciente con bronquitis crónica y van a tener 3 o 4 internamientos en el año, mínimo. Aparecen otros trastornos también, hipercapnia, hipoxemia, cianosis, ya lo veremos después en las láminas siguientes. ¿Qué factores ya esto lo hemos comentado, las células caliciformes, exposición excesiva, obstrucción, proliferación de virus, de bacterias, toda esta suma de elementos producen disminución de la movilidad y la sobrevida de los macrófagos. Por lo tanto, esto se tiende a ser crónico. ¿Por qué se hace crónico? Porque los macrófagos han sido inmovilizados con la pérdida de los cilios, por ejemplo, por el proceso inflamatorio, que cilios es el elemento que limpia el tubo, no se encuentra, y los virus y bacterias con gran producción de moco e infección. ¿Cómo se llama? Y atracción de leucocitos, de linfocitos, etc. a la zona inflamada. Hacemos diagnóstico diferencial de la bronquitis crónica con quién, generalmente el EPOC, ya hemos dicho que la bronquitis va camino EPOC, entonces, pero sí con algo que se ve frecuentemente con insuficiencia mitral. A veces pacientes creemos que es un bronquítico crónico y si dejamos de examinar el área cardiovascular y no nos percatamos de que el paciente tiene por ahí lesiones, soplos, valvulopatías, que semiológicamente lo podemos detectar, podemos dejar de lado este diagnóstico. Entonces, ya la bronquitis sería secundaria a una insuficiencia mitral. ¿Okay? Ya no esto como primario, sino secundario a un problema cardiovascular, valvular sobre todo. Entonces, hace diagnóstico con bronconeumonía infecciosa, cuando este paciente tiene mucha disnea, vamos a decir, este paciente hemos dicho que tiene tos y expectoración. Si lo observamos que comienza a presentar y viene a la consulta o a la emergencia con disnea severa, ¿no? Con disnea o polimnia. Ya saben qué cosa es polimnia, ¿no es cierto? Aumento de amplitud y aumento de frecuencia respiratoria. El paciente polimnéico, entonces probablemente tenga una infección mucho más severa de lo que estamos pensando y haya hecho un compromiso ya diseminado a través de los tubos bronquiales y se ha diseminado y ha hecho una bronconeumonía infecciosa. Tenemos que pedir ahí nuestro plan de trabajo, hacer una radiografía, tomografía, etcétera, para poder aclarar ese diagnóstico. ¿Qué hacemos con qué otro podemos hacer diagnóstico diferencial de bronquitis crónica con bronquiectasia? Ya hemos comentado esto. Y con otras cosas menos frecuentes. Neoplasias, sí. A veces, si el paciente de un grupetario 60, 70 años, antecedente de fumador, antecedentes de haber trabajado pues, en zonas donde había en minas, qué sé yo, tantas cosas que pueden
alterar la vía respiratoria desde el punto de vista inhalatorio. Entonces, si es un paciente con tosedor crónico, a veces se nos queda el diagnóstico como bronquitis crónica y de repente el paciente comienza a bajar de peso, y no lo podemos detectar y pensamos que es el propio infeccioso, que es supurativo y qué sé yo. Y por ahí le pedimos una tomografía y encontramos una masa. Ya tiene asociado un cáncer, una neoplasia sobre una bronquitis crónica. Y llegamos a las bronquiectasias, hablamos de bronquitis aguda, bronquitis crónica, bronquiectasia. Esta ya, como les decía, hay daño irreparable e irreversible de todo lo que es los tubos bronquiales cuyos elementos cartilaginosos han sido destruidos prácticamente, ¿no? El componente muscular y el componente elástico han sido arrasados, deformados, alterados, de tal manera que los bronquios ya no tienen la estructura que normalmente deberían tener como un tubo, sino se vuelven saculares, saxiformes, etc., ¿no? Y obviamente todo este espacio que se crea es un asiento, digamos, importante para los focos infecciosos, para la hipersecreción de moco y como que se cronifica las infecciones y por eso se denomina bronquiectasias supurativas. Estos también tienen historia igual, mucha tos, mucha expectoración matutina, y a esto hay que sumarle algo que es importante desde el punto de vista clínico, el olor de las secreciones. Es un olor fétida. Los mismos pacientes te dicen, mencionan, doctor, expectoro, pero huele horrible mi expectoración. Entonces, cuando encuentren así, el paciente tiene una bronquiectasia infectada por algún germen, de repente una pseudomonas o un anaerobio, o de repente se aspiró, qué sé yo, o en su defecto tiene un absceso, ¿no? Un absceso pulmonar, una neumonía que se ha activado y está, cada vez que todo se elimina pus, obviamente maloliente. ¿Y producto de qué? De que es un paciente que se aspiró, que tomó sus tragos alcohólicos, al día siguiente aspiró contenido gástrico y que produjo lesión severa en el parénquima pulmonar, ¿no? Neumonía con lesión necrótica, con cavidades, con pus, etcétera, y como consecuencia de eso, tos, expectoración mucopurulenta. Estas son las etiologías de la bronquiectasia. No solamente es de causa infecciosa, como acá menciona. Bronquiectasia vemos generalmente en nuestro medio como secuela de tuberculosis. Entonces, por eso acá vemos como tuberculosis de las primeras causas. Sí, todos los pacientes que tienen TB, casi todos, digamos que el 90%, dejan secuelas. Y una de las secuelas más importantes a veces son cavidades, a veces son cuadros de fibrosis, imágenes que en la placa se ven como un cuadro, pero lo más frecuente es ver bronquiectasias de tracción. Las bronquiectasias de tracción son secuelas de todo este proceso que ha significado la TB per se y también la curación, el tratamiento. Cuando uno da tratamiento a estos pacientes, la función de todos estos fármacos es producir cicatrización. Y entonces, en forma ciega, comienzan a cicatrizar todo, ¿no? Y entonces ahí se producen alteraciones, se jalan estructuras, se altera toda la anatomía normal del aparato respiratorio del parénquima pulmonar. Entonces ahí ven ustedes cicatrices, engrosamientos, bronquios, digamos, dilatados, constreñidos, etcétera, ¿no? Deformados completamente. Igual sucede con los micobacterios y con neumonías necrosantes, ya hemos mencionado, ¿no? Pseudomonas, pertussis. La tosferina también se reporta que deja bronquiectasia como secuela. A veces uno dice, señora, ¿usted ha tenido tuberculosis? No, nunca, lo niegan. Pero si uno se olvida a veces de preguntar que el paciente ha tenido tosferina en la niñez, y probablemente te diga que sí, entonces esa es la razón por la cual el paciente tiene bronquiectasia o cualquier otra enfermedad viral que puede también producir alteraciones de esta naturaleza. Sobre todo si existe un fondo, una deficiencia desde el punto de vista inmunitario, ¿no? Pacientes que tienen inmunodeficiencias primarias o secundarias pueden llegar a ese estadio. La fibrosis quística es un ejemplo de eso, ¿no? Alteraciones primarias en lo que es la escalera mucociliar. Neumonitis inflamatoria, enfermedades congénitas, Marfan, bueno, ya eso después.
Bronquiectasia cuadro clínico, para que no se olviden nunca. El paciente generalmente va a tener una fase azulina, media cianótica, como los pacientes con bronquitis crónica, ¿correcto? Hay palidez y esa cianosis. ¿Qué vamos a encontrar en alguna? A veces, generalmente vamos a encontrar tos crónica, con producción de grande cantidad de moco, ¿ok? Si eso se presenta, se puede exacerbar cuando el paciente está de pie, no tiene calma las molestias, pero cuando se echen de cúbito, dependiendo del órgano que esté afectado, sea el derecho o el izquierdo, el pulmón, donde estén las bronquiectasias, se exacerba más la tos. Entonces, tos crónica que se exacerba cuando el paciente adopta un decúbito, ojo, probablemente esté frente a una bronquitis crónica, una bronquiectasis. ¿Qué más tiene como característica? La litosis, que hemos estado hablando, la coloración azulada que hemos dicho, y en algunas oportunidades las bronquiectasias, debido a la gran alteración que producen en la mucosa, pueden producirse vasos, neovasos, ¿no? Como los vasos de Rasmussen, que se presentan en los pacientes con secuela de tuberculosis. La tuberculosis deja secuelas, bronquiectasias, sí, pero dentro de esas bronquiectasias hay algunos pseudovasos que comienzan a crecer de pared a pared. En una de esas tos exigente, el paciente se rompe uno de esos vasos y empieza la hemoptisis. Entonces, no es raro encontrar pacientes que vienen a la emergencia por tos y expectoración y con una hemoptisis moderada, mediana, y uno pensar de que de repente tiene tuberculosis. Y cuando uno interroga a ese paciente, el paciente dice, sí, he tenido tuberculosis, pero hace 5 años me traté, doctor, me sané, estoy bien, yo he estado bien hasta ayer, y ayer no sé por qué razón vengo, me tomé una gaseosa helada, estuve jugando un partido de fulbito y me empecé una tos y ahorita estoy con tos y botando sangre. ¿Estoy enfermo de nueva tuberculosis? Te pregunta el paciente y usted le va a responder, probablemente no. Probablemente sea una complicación de tu enfermedad anterior y te ha dejado secuela y la bronquiectasia es la que se ha infectado, has hecho un foco infeccioso, has estado con tos y con flema semanas atrás o días atrás, sí doctor, botada, flema amarilla, me estaba molestando la garganta, pero me jugué mi partido de fulbito y me tomé después una gaseosa, una abuela. Muy bien, esta es la secuela y esta es la consecuencia, ¿no? Diagnóstico general, antiguamente se hacía con un examen que se llamaba broncografía. Broncografía se instilaba sustancia encontrada, se dibujaba todo el árbol bronquial. Era lindo ese examen, pero era un poco riesgoso. A veces se aspiraban los pacientes, etc. Ahora con la aparición de la tecnología, con las tomografías de alta resolución, se ha dejado de hacer porque realmente se representa el árbol bronquial en forma perfecta también con las tomografías, sobre todo con contraste, ¿no? Contrastada. Bueno, pasamos al asma bronquial, proceso inflamatorio también, crónico y reversible, no se olviden de esto. Cuando nosotros vamos a encontrar un paciente que silba, a la ocultación encontramos, y el paciente corresponde a un asma, la imagen que tienen ustedes inmediatamente de hacerse o traer a la mente que ese es un cuadro inflamatorio crónico reversible. Por lo tanto, tiene solución, por lo tanto, tiene un manejo médico óptimo y el paciente va a recuperarse. ¿Tiene una base genética? Sí, muchos casos de asma son de origen genético y otros son de origen adquirido o atópicos, ¿no? Se caracteriza por episodios de sibilancia y de disnea, de tos y opresión torácica. 4 síntomas fundamentales, no se olviden. Sibilancias, disnea, tos, que se presenta en las noches generalmente, a la hora que las crisis se dan en las noches en los niños y en los adultos, y una opresión o una dolorosidad, una molestia retroesternal o torácica. Estos 4 elementos son importantes para hablar de disnea. Generalmente, de estos 4, nunca se presenta, nunca diagnostiquen un asma con un solo síntoma. Si el paciente viene, doctor, soy asmático, sí, lo examinan, no hay sibilancias. Solamente el paciente él dice que está disneico, me falta el aire. Encuentran ustedes frecuencia respiratoria, está en el límite, no tiene tos, no tiene opresión torácica, con sibilancia solo, según o con disnea solo, según disnea el paciente, no pueden hacer diagnóstico de asma. Es más, a ver, encuentran al paciente
les cuenta toda esa historia, que se agita, que es asmático, qué sé yo. En ese momento, lo examinan ustedes y encuentran un sibilante, sibilantes por decirle en el tercio superior del pulmón del lado derecho. ¿De acuerdo? No está disnéico el paciente, su frecuencia respiratoria es normal, no tiene tos y no tiene dolor. ¿Se atreverían a decir que el paciente tiene en este momento asma? Probablemente no. Son preguntas de exámenes, por si acaso. Vayan pensando. Con una sibilancia yo no puedo hacer un diagnóstico de asma, ¿no? Y sobre todo si está focalizado. Si yo le pregunto a ese paciente, doctor o señor, ¿usted ha tenido antes de este cuadro de asma? ¿Quién le ha dicho que tiene asma? Me vio un doctor de medicina general que me dijo que me examinó y me dijo que me sirvió el pecho y que era asmático. Ah, y, ¿y quién más le dijo? ¿Y lo ha vuelto a ver otro médico? No. ¿A dónde ha ido usted? Ah, después fui a la farmacia y me sirvió el pecho y la señorita de la farmacia me dijo, te sirve, eres asmático, toma esto, toma este inhalador, etcétera. Entonces, ¿qué sucede en esta historia? Es un paciente, cuando ustedes comienzan a interrogarlo, les va a decir que ha tenido un pasado fimatoso. ¿Qué significa? Un pasado específico, un pasado de origen tuberculoso. Y que tuvo tuberculosis a los 15 años, ahora tiene 25, y que se sanó, que se trató, etcétera. Y que desde ahí nunca más se ha vuelto a mostrar hasta hace un año porque está trabajando en tal o cual cosa y fuma y qué sé yo. En algunos momentos le viene esa sensación un poco de dificultad, pero que el médico esa vez fue y me dijo que tenía yo sibilancia, que tenía sibilancia y que era un asmático. Bueno, ¿qué significa eso? Significa que no hice una buena historia, significa que ese paciente probablemente tuvo una tuberculosis que ha dejado secuelas y que probablemente el compromiso del pulmón era el lóbulo superior del lado derecho. Y cuando yo examino y oculto el lado derecho, pongo mi estetoscopio y encuentro unos sibilantes por ahí esparcidos, no me da derecho a decir que ese paciente es asmático. Eso no me da derecho a decir que es asmático. Si sigo examinando el resto de mi tórax y está limpio y el murmullo pasa perfectamente, no hay ningún estertor, ni seco, ni continuo, ni nada por el estilo, y solamente encuentro focalizado, ese es un paciente con una secuela de tuberculosis y que ha dejado probablemente una bronquiectasia, y en la bronquiectasia puedo encontrar roncos, sibilantes, lo que sea. ¿De acuerdo? Y ese hallazgo no me amerita ponerle la etiqueta de asma, ni menos utilizar corticoides inhalados para su tratamiento. Porque se puede dar que esos pacientes con corticoides inhalados, como sabemos cómo son nuestros pacientes, la siguiente vez va a sentir el mismo síntoma, va a tener los mismos síntomas y no va a ir al médico y no va a ir a ningún sitio y se va a automedicar. Y al automedicarse ese paciente y tomar su prednisona de 50 miligramos, 3 días, 2 días, o prednisona de 20, o usa su inhalador, su corticoide, mañana, tarde y noche, va a llevar a un determinado momento que ese paciente puede estar, hacer un cuadro de una depresión de tipo inmunológica, su sistema de defensas pueden bajar en un determinado momento, o pueden coexistir con otra infección en ese momento, y ayudan a qué? A que el proceso inflamatorio crónico que tuvo anteriormente respecto a la tuberculosis se pueda reactivar. En conclusión, un paciente que se manejó mal, se automedicó y por la utilización errada, obviamente, de corticoides, que le mejoraba el silbidito, eso de hecho va a suceder, le mejora, pero el fondo del paciente que tenía es una enfermedad infecciosa que la va a exacerbar en un determinado tiempo si es que sigue utilizando corticoides que, como ustedes saben, son inmunosupresores y puede activar nuevamente esa tuberculosis. ¿Ok? Entonces, esos son los riesgos y los peligros de automedicarse y de no ir a la consulta médica. Entonces, no cometan ese error, por favor. No todo lo que sirve es asma, no todo lo que sirve es asma. Entonces, lo diagnóstico es sibilancia, disnea, tos y opresión. De todos estos 4 elementos, por lo menos 2 o 3 debería tener un paciente para poder diagnosticar asma. Esta es la clasificación, no lo vamos a comentar. Síntomas diurnos, nocturnos, y esto es para el siguiente semestre.
Nosotros clasificamos el asma de acuerdo a GINA, que es una entidad que es la que rige, y de acuerdo al volumen respiratorio forzado, en el primer segundo, se tiene estos son los elementos que utilizamos, el flujo respiratorio pico y volumen, para catalogar a los pacientes como intermitente, persistente, leve, moderado, severo. Ahora no nos interesa. El asma, clasificación, ya hemos conversado, atópica, no atópica. Hay asma por fármacos también, ojo, 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 ojo. Cuando hagan la historia clínica, señora, ¿y usted le sirve el pecho? Le doctor, tengo dificultad, me agita. ¿Por qué se agita? ¿Es usted asmática? No. O yo no sé, pero nunca me ha dado esto. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué cosa ha estado tomando? Ah, estaba tomando, me tenía un dolor de espalda, un dolor, una lumbalgia, un dolor acá en la columna, o me golpeé, qué sé yo, y fui a la farmacia y me recetaron ibuprofeno. O me recetaron cualquier analgésico. El paciente toma y ¡pam! Y en la noche está que le sirve el pecho de dificultad respiratoria. Asma por fármacos. Ácido acetilsalicílico es algo muy frecuente en estos pacientes, sobre todo con rinitis y pólipos nasales. Esto se ve con relativa frecuencia. Y el asma ocupacional, ¿no? Trabajadores que están expertos, carpinteros, mecánicos, pintores, soldadores, es decir, todo aquello que signifique eliminación de aire, polvo, contaminado y que puede ser, digamos, patológico, puede ser irritativo a la vía respiratoria, va a producir el famoso asma ocupacional. Asma por ejercicio también hay. Gente que quiere hacer su pichanga, juega su fulbito sin calentar, etcétera, empieza y a los 10 minutos se para en la cancha, se pone las manos tras la rodilla, en la cintura y jadea. Y está que le sirve el pecho. Asma por ejercicio. Ese paciente hay que recomendarle que antes de jugar tiene que inhalar, tiene que utilizar su beta 2, su salbutamol 10-15 minutos antes del partido y tranquilo. De lo contrario, la va a pasar negra y se gana su banca. Asma bronquial, proceso inflamatorio infeccioso. Ya, bueno, esto es importante. Los, hay una gran producción de células. Estos son los causantes de todo este proceso inflamatorio que produce el asma, ¿no? La gran producción de eosinófilos, linfocitos, el TH2 y los mastocitos, con todos sus mediadores, ¿no? Histamina, prostaglandinas, leucotrienos. Para todo este proceso existe curación. Por ejemplo, cuando el problema es netamente en la farmacología del tratamiento de asma, de repente no es pertinente, pero es bueno para la cultura de ustedes de ahora. ¿Cómo tratamos el asma? Los eosinófilos, todo esto, netamente corticoides, ¿no es cierto? Por acá, los corticoides actúan acá. Y los mediadores químicos que producen el fenómeno de broncoconstricción, que es histamina, prostaglandinas, leucotrienos, también. Para la histamina son los antihistamínicos, prostaglandinas, existen ahora medicamentos en la crisis de asma severa, de tipo alérgica, los tratamientos biológicos, ¿no? Y para los cuando el problema es por excesiva cantidad de leucotrienos, también hay medicamentos antileucotrienos, ¿no? Entonces los asmáticos tenemos un montón de herramientas y de armas farmacológicas para manejar su asma, ¿no? Corticoides, broncodilatadores, antileucotrienos, etcétera, etcétera. Fisiología, hiperreactividad bronquial, ya lo hablamos. Vamos más rápido. Síntomas generalmente son diurnos, ojo, diurnos, nocturnos, intermitentes, continuos, y están asociados a factores que desencadenan. El paciente va a decir, doctor, yo estaba bien perfectamente, pero llegué a mi oficina, abrí la oficina día lunes, y ¿qué pasa? Y comencé a sentir una presión en el pecho y dificultad y tuve que pedir permiso y me fui a mi casa y me estoy viniendo a la clínica porque estoy con asma. De nuevo me está acelerando el pecho. ¿Qué pasó ahí? Ese paciente entró a su oficina y por ahí alguien llegó temprano, más temprano que él, encendió el aire acondicionado y entró bruscamente
y estábamos en invierno, otoño, la paciente asmática entra y en 5 minutos están con factores que están desencadenando su cuadro asmático. Y el aire acondicionado no por el aire, sino por el movimiento de ácaros o de hongos que promueve todo este sistema de tipo de ventilatorio, ¿no es cierto? Otros factores asociados virales, estoy resfriado, alérgicos, ingesta de medicamentos, ya hemos mencionado eso, emociones, estrés, y hay gente que con el estrés se le cierran los bronquios, se le cierra y comienzan a sibilar y venir a la emergencia con gran dificultad respiratoria, ¿no? Son personas que tienen asociados a un trastorno de personalidad un poco sensibles, ¿no? Entonces hay que manejar esas dos cosas, ¿no? El factor psicológico y el factor este, desencadenante. Generalmente hay antecedentes familiares, hay limitación en la actividad física. Cuando ustedes vean a un paciente, a un asmático, que falta al colegio, que falta a sus labores, que falta a las clases, y siempre esgrime como razón el asma, bueno, en estos momentos actuales ya no hay esa justificación. Existen herramientas farmacológicas para que todo esto echarlo por la borda y que no se cumpla. O sea, yo puedo, con un tratamiento adecuado, hacer que el chico nunca falte al colegio, que la gente siempre vaya a laborar y que uno pueda seguir haciendo sus actividades sociales, deportivas, etcétera, con toda la razón del mundo, sin ninguna limitación. Ya no es como el siglo pasado, donde al asmático lo tenían, no hacía ejercicio en el colegio, no hacía educación física, no hacía nada. O sea, era un pobre niño limitado en toda su vida social, sobre todo, y deportiva. Entonces, esto ya no se da en estas épocas. El tratamiento existe. Asma bronquial, bueno, esto no interesa por ahora. Igual, diagnóstico de asma generalmente es con pruebas espirométricas, ¿ya? El que le dicen, ¿cómo se diagnostica el asma? ¿Por clínica, por radiología, por tomografía, por espirometría? Espirometría, espirometría. Siguiente. ¿Con qué hago diagnóstico diferencial? Esto sí es importante. Si yo tengo un paciente asmático, veo que el paciente es un cuadro que es reversible, ¿no? Diferente del EPOC. ¿Cómo diagnostico asma y cómo lo diferencio de un EPOC? El asma es reversible, el EPOC no es reversible. El EPOC es un proceso que cuando arranca y no para. Avanza, a mucha velocidad, a mediana velocidad. Ahora existen fármacos que hacen que esa velocidad disminuya en buena hora. Pero la diferencia es fundamental. Grupo etario también. El asma se presenta en quién? En niños, generalmente, ¿no es cierto? Y jóvenes hasta los 20, 25 años. En cambio, el EPOC, el grupo etario que más afecta a partir de los 50 años para arriba. Diferencia. Encontrar un asmático a los 50 años es un poco raro. Ojo, no digan que es asma, ahí hay gato encerrado, ahí hay otro diagnóstico. Aparte de sibilancia, tiene otra cosa. De repente es una masa, un tumor que comprime un bronquio y que a la hora de la ocultación ustedes encuentran un silbido y dicen alegremente, señor, está usted con asma. ¿De acuerdo? Ojo, miren todos los errores que podemos cometer. Entonces, por grupo etario simplemente, después el asma es una enfermedad prevenible, recuperable, espontáneamente se puede recuperar, sin fármacos inclusive, ¿no? Si uno sale del elemento que ha gatillado, que ha acelerado el cuadro, ¿no? Si yo soy alérgico a mi perro y tengo las plumas de mi perro y tengo mi mascota todos los días y lo cojo y lo acaricio y en la noche estoy con asma y voy al médico todos los días, toda la semana diciendo, doctor, no mejoro de su asma. Claro, ¿cómo no vas a mejorar? ¿Tienes perro, no? Sí. ¿Tienes gato? ¿Tienes...? Etcétera. Muy bien. Mientras no te alejes de esos elementos, no vas a mejorar nunca. Cuando el paciente hace conciencia de esto y elimina estos elementos, mejora. ¿Ok? Entonces, y sin medicina, probablemente.
El asma bronquial hay que hacer diagnóstico diferencial con todas estas enfermedades. Decía yo con EPOC, con bronquiectasia, ya ustedes saben, esto que es importante, el reflujo gastroesofágico. Reflujo gastroesofágico se puede encontrar en niños, ojo, y hay niños que lo examinan y el pediatra dice, bueno, tiene asma, pero hay muchos pediatras que ya son expertos y dicen, no, 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 un momentito, a ver, ya hacen el examen correspondiente y encuentran que el paciente niñito tiene un reflujo gastroesofágico. Re, hecho el diagnóstico, hacen la corrección del problema existente, ya sea medicamentoso, ya sea con alguna intervención, ya se lo verá el gastroenterólogo pediátrico, pero eliminado este problema de reflujo, desaparece el asma. Igualmente este reflujo se puede presentar en adultos y también dar un cuadro similar a un broncoespasmo o una sensación de sibilancia. Ojo, hay cuadros de hiperreactividad bronquial secundaria enfermos virales y yo tengo un proceso viral, cualquiera de ellos, ¿no? Y que va con rinorrea, secreción, me examinan y me encuentra el médico sibilancias. Si me dice que soy un asmático ahí, nada que ver, ¿no es cierto? Porque esa sibilancia forma parte de todo el complejo, es la hiperreactividad bronquial que está presentando el paciente sumado al proceso inflamatorio, irritativo que ha producido el virus. Entonces, pasado el cuadro viral, desaparece todo, desaparece el broncoespasmo y el signo que ustedes encontraron como sibilante. Cuando están afectadas las cuerdas vocales también, esto se ve en pacientes ya. Las perfilosis pulmonares son los menos frecuentes, pero esto sí, ténganlo en cuenta cuando hagamos el próximo semestre asma, diagnóstico diferencial. Esos asmáticos crónicos que están en el hospital generalmente han hecho hiperfilosis broncopulmonar alérgica. Su cuadro es bien bonito, una tomografía, una radiografía que da, y estos salen a full corticoides y antimicóticos. Insuficiencia cardíaca, obesidad, trastorno del sueño. Todas estas entidades pueden presentarse con sibilancias. Trastorno del sueño o apnea del sueño frecuente, sujetos obesos, gordos, de cuello corto, que roncan en la noche y hacen apnea en las noches, y que al día siguiente van a trabajar y en el trabajo se están que se duermen, o son estudiantes de medicina que están ahí escuchando su clase y se están durmiendo frente a su computadora, etcétera, etcétera. Y entonces, y en la noche sus familiares, esposas, mamás, hermanos le dicen así, oye, ¿cómo roncas? Roncas, pero hasta la esquina. El paciente tiene apnea del sueño. Eso origina, ese es un cuadro obstructivo de la vía respiratoria y que puede provocar hipoxia, que puede provocar todas esas molestias de trastorno del sueño al día siguiente. Hay mucha gente, por ejemplo, que tiene ese problema manejando un microbús. La vez pasada vi cambio de luces, a veces hay algunos semáforos que duran más de un minuto, ¿no? Como 160, 180 segundos. Y en ese momento miro y en la ventana un hombre manejando ahí se había quedado dormido. Se había quedado dormido y era gordito, etc. O sea, eso y causa obviamente accidentes, muertes súbitas, ¿no? Tuberculosis pulmonar, asma bronquial, es más raro. Bien. Entonces acá, a esto que es importante, bronquitis crónica versus enfisema. ¿Cómo podemos hacer desde el punto de vista de inspección, de todas las herramientas semiológicas que tenemos, un diagnóstico diferencial entre bronquitis crónica y enfisema, siendo los dos problemas obstructivos, ¿no? Hemos dicho que el enfisema y la bronquitis crónica van camino al EPOC, o sea, estamos examinando acá EPOC. Pero dentro del EPOC, el enfisema es diferente a la bronquitis, y lo vamos a ver. Examinemos el signo disnea. El enfisematoso, ya lo hemos definido, ¿no? Existen alteraciones estructurales en los alveolos, se han destruido todos los tabiques alveolares. Es un problema, un diagnóstico más anatomopatológico que clínico o que radiológico. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo un enfisema con todas esas características y que va a predominar en esos pacientes. Disnea. Disnea. Disnea en inspiración o en expiración. En expiración. En los pacientes con bronquitis crónica, o sea, aquellos que se presentan durante 2 años seguidos, con episodios de 3 o 4 meses. Esta disnea es tardía,
y puede ser intermitente cuando el paciente hace una bronquitis, cuando se exacerba su cuadro, es decir, cuando se complica, cuando se mete una infección, cuando hay una bacteria metida ahí que origina que el paciente se vaya a hospitalización. Ahí recién podemos ver un poco de disnea. Disnea, pero una vez solucionado el problema, solucionado el foco infeccioso, el paciente vuelve a tener simplemente tos, sin disnea. En cambio, el enfisematoso siempre camina con su disnea. Ojo, que es de menos a más. La tos, en el enfisema es rarísimo. En la bronquitis crónica predomina, es el pan de cada día. ¿Ok? Ya hemos dicho. Expectoración igualmente, muy escasa en el enfisema, casi nunca, y en el bronquitis crónica es abundante. Tos, expectoración abundante, disnea cero en bronquitis crónica. ¿Cómo es el tórax a la inspección de estos pacientes? El tórax generalmente, por la dificultad y por la definición, es un tórax o unos pulmones que tienen que tener unos volúmenes aumentados, ¿no es cierto? Y al tener volúmenes aumentados van a alterar todos los diámetros, tanto el anteroposterior, el anteroposterior va a aumentar en relación con el diámetro transverso en el tórax. Tiende a igualarlo. Entonces tenemos el tórax en tonel, asociado a enfisema. Tonel, enfisema. En cambio, en el bronquítico crónico no. Su tórax sigue siendo normal como cualquier ciudadano. ¿Qué pasa con la coloración de la piel, la cianosis? En los pacientes con enfisema, por el contrario, no existe esa cianosis, esa coloración azulada, oscura, no existe. Por el contrario, es media rosadita. En cambio, en el bronquítico crónico, sí hay cianosis. ¿Ok? Es un paciente azulado, se llama azulado. ¿Y qué pasa con los ruidos respiratorios, el murmullo respiratorio? El murmullo respiratorio en los casos de enfisema están disminuidos. El elemento fundamental que es el aire está, pero en toda su dimensión, ¿no? Hay destrucción de todos los alveolos, de los tabiques, y entonces el aire está reinando en todos esos alveolos. Su problema es que no puede salir, entonces esa dificultad es en la expiración. Entonces, el murmullo respiratorio no lo vamos a encontrar, no vamos a encontrar alveolos. Sin embargo, en el bronquítico crónico es normal. Otras diferencias. ¿Qué pasa con el enfisema? La disnea, hemos dicho, es el enfisematoso y el soplador rosado, que tiene disnea grave, pero en los estadios, desde el primer estadio y que va progresando hasta el final de sus días. La tos es muy rara, el esputo es escaso, ya hemos dicho, y las infecciones bronquiales son poco frecuentes. O sea, esto, esputo, infecciones, etc., lo tiene sí el bronquítico crónico. Y cuando el paciente llega a una insuficiencia respiratoria en etapas ya terminales, recién podría encontrarse estas infecciones agregadas. En una palabra, el paciente con enfisema es un paciente rosadito, con las características que hemos dicho, disneico por naturaleza, con poca tos, con poca expectoración, con pocas infecciones, y cuando estas infecciones se presentan, se encuentran en el estadio final, cuando el paciente ya llega a una insuficiencia respiratoria casi terminal. ¿Okay? En cambio, en el bronquítico crónico, la disnea, por el contrario, no existe, es muy leve, casi no existe. Lo que existe es tos, ¿no? Antes que la disnea. Existe mucha expectoración abundante y purulenta. Existen infecciones a recepción, por eso que este paciente se exacerba cada cierto tiempo. Bronquítico crónico exacerbado igual a hospitalización. Insuficiencia respiratoria a repetición. En el piso llega con ese diagnóstico de emergencia. Paciente con insuficiencia respiratoria a repetición, secuela de bronquitis o bronquiectasia infectada o exacerbada. Muy bien, creo que con esto queda claro la diferencia entre enfisema y entre bronquitis crónica. Inspección, en el mismo caso. Generalmente el paciente enfisematoso es un paciente delgado. Miren, es un paciente delgado, ha perdido mucha masa muscular, es un paciente que utiliza mucho los músculos accesorios. Miren ustedes, estudia el esternocleidomastoideo, estudia echa más
¿no? Se ha adelgazado, con pérdida de peso. Por favor, llévate esto. Aló. Es un paciente con pérdida de peso, con uso de musculatura accesoria y con taquimia. ¿Qué cosa es taquimia? Frecuencia respiratoria. Doctor, no se escucha. Hepatomegalia, que puede llegar con edemas, que puede llegar con ascitis, ¿correcto? Todas estas alteraciones se pueden presentar en un paciente con, desde el punto de vista de inspección, en un paciente con enfisema. Y si vemos los miembros superiores que están adelgazados, vamos a ver los famosos dedos hipocráticos con uñas en vivo de reloj. Esto es característico de un paciente con hipoxia severa. ¿Ok? Entonces, estos signos que a la inspección es clarísimo ver, pero estos son estadios ya finales, ¿no? O sea, ya donde cualquier persona puede hacer ese diagnóstico, ¿no es cierto? Pero el kit del asunto es diagnosticar EPOC tempranamente para no llegar a estos estadios finales. Esto es el estadio final de un paciente con enfisema, con EPOC, ¿no? Pérdida de peso, los músculos bien adelgazados, con incrustación yugular, con esa posición de inclinación anterior, con el tórax en tonel. Y ustedes miran un poquito más, van a observar que sus costillas están horizontalizadas, que va a haber tiraje en los espacios intercostales, etcétera, ¿no? Bien. Y esto se ve en los bronquíticos crónicos, por contrario, un poco más pínico, más gordo, más obeso, ¿eh? ¿No? Con exceso de peso y tiene cianosis. Por eso es que el color azulado, ¿no? O sea, el bronquítico crónico lleva a una cianosis, es un paciente pícnico, normalmente no está disneico, no utiliza los músculos accesorios de la respiración y solamente en los estadios ya finales el paciente ya se pone más estuporoso, edematoso y llega a insuficiencia respiratoria, con gran edema periférico, con cor pulmonar igualito, ¿no? Solamente pero en los estadios finales, ¿no? Ya de ahí poco descompensado. ¿Qué pasa a la palpación, percusión y auscultación? Y con esto probablemente vamos a terminar. A la palpación en los enfisemas y versus en la bronquitis crónica encontramos el famoso síndrome de Dressler. A ver, probablemente el síndrome de Dressler es un elemento que no lo van a encontrar en sus libros, por lo menos de semiología respiratoria, pero sí lo pueden encontrar en los libros de cardiología. El síndrome de Dressler es una pericarditis congestiva, pero que el signo de Dressler es más o menos la palpación, es cuando uno está haciendo palpación a nivel del, del foco paraesternal izquierdo. Así como hay un impulso ventricular izquierdo que determina el crecimiento del corazón, del ventrículo izquierdo, también en este caso existe un impulso sistólico, se llama, paraesternal izquierdo, y eso se llama signo de Dressler. También estamos hablando de que el paciente está en estadio final. ¿Ok? A la palpación que encontramos en los pacientes con bronquitis crónica, generalmente nada, normal. Yo diría que acá edema es estadio final de repente, pero normalmente a la palpación no encontramos nada, salvo que encontremos roncantes,
Estos signos que ya, evidentemente, ya lo podemos palpar, ¿no? En la percusión, el enfisema, el elemento aire predomina, el volumen pulmonar incrementado, entonces habrá hiperresonancia, pero con alguna cosa importante, con un descenso de las bases, ¿de acuerdo? Y descenso de las bases que va a ser importante porque va a jugar un rol desde el punto de vista fisiopatológico importantísimo, que va a condicionar la aparición de dos signos, ¿no? Eh, Revisen ustedes, van a encontrar el llamado signo de Litten y el otro llamado signo de Huber. ¿Qué cosa es el signo de Litten y el signo de Huber? Pero eso lo vamos a mencionar cuando hagamos ya EPOC. Estamos hablando de enfisema, pero el enfisema es el caso típico de estos dos signos que acabamos de mencionar. Creo que lo vamos a de una vez a diferenciar. A ver, recuerden ustedes que cuando hacemos una percusión en un paciente normal, el diafragma lo encontramos más o menos a nivel de la décima costilla, ¿de acuerdo? Si encontramos el diafragma a nivel de la décima costilla, cuando hacemos inspirar, el paciente normalmente respira, el diafragma va a bajar, esa costilla va a descender, o el diafragma, perdón, va a descender a nivel de la 11 o 12 costilla, o sea, 2 espacios costales más, ¿de acuerdo? Que significa en términos de centímetros más o menos como 6 centímetros. En una palabra, entre la diferencia que existe entre la inspiración y la expiración, normalmente es 6 centímetros. En los pacientes con enfisema o con bronquitis crónica, eso puede, sobre todo enfisema, eso puede disminuir a 2 a 3 centímetros. ¿Qué significa esto desde el punto de vista semiológico? Ustedes recuerdan que el diafragma es el elemento que da soporte a la respiración, es el elemento básico, fundamental, el músculo más importante de la respiración, y que normalmente ese músculo se apoya en las paredes costales en su mayor porcentaje. Y solamente la parte de la cúpula es la que sostiene o que está en contacto con las bases del pulmón, con las dos bases, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa en los pacientes con enfisema? Hemos dicho que hay destrucción de todos los elementos alveolares, etcétera, y que predomina un aumento del volumen y consecuentemente una aplanación del diafragma. Cuando este diafragma se aplana, se va a reducir el contacto de la pared torácica, y esto ¿qué va a hacer? Va a originar que los últimos espacios intercostales se reflejen o se estén bajo presiones torácicas y no abdominales. ¿De acuerdo? Sabemos que la presión torácica pleural es negativa, ¿no es cierto? A diferencia de la abdominal. Entonces, esta presión torácica negativa va a hacer que estos espacios intercostales se retraigan en la inspiración. Y eso es lo que explica la retracción intercostal que nosotros definimos, que se llama signo de Litten. Litten, L-I-T-T-E-N, Litten. No es Litter. Litter es el libro de farmacología, no. Litten. Este signo de Litten determina eso, ¿no? Aplanamiento de los espacios intercostales. Y por otro lado, el signo de Huber, ¿qué significa? Está asociado generalmente al signo de Litten, y es porque cuando está horizontalizado el diafragma, la contracción de estos hace que las últimas costillas se desplacen hacia adentro, ¿no? O sea, nosotros inspiramos y vamos a observar un desplazamiento de las costillas hacia adentro. Así como vemos que se retraen el espacio costal, en este caso las costillas se van hacia adentro. Y eso se llama signo de Huber. Huber, H-O-O-B-E-R, como las máquinas Hoover, esos artefactos eléctricos que había. Bueno, entonces estos dos síntomas, tanto de Hoover como el de Litten, nos van a determinar hiperinsuflación, enfisema pulmonar muy severo.
¿Ok? Creo que hasta ahí clarito esto de enfisema. Esto es para ver, bueno, áreas de enfisema, bulas. No es típico, hay un aplanamiento del diafragma y EPOC. EPOC generalmente ya es el título que lleva y genera, pues, une la bronquitis crónica, une dentro de un mismo círculo a los pacientes con enfisema. Entonces, los dos cuadros, cuando llegan a un estadio final de EPOC, se caracterizan por esto: limitación persistente al flujo aéreo, persistente e irreversible. Aunque esto de irreversible últimamente ha sido cuestionado, porque dentro de los fenotipos de EPOC existe un fenotipo que se llama asma EPOC, que sí tiene, cuando uno lo trata con corticoides inhalados, mejora y tiene sibilantes también en el examen físico. Entonces uno puede confundirse. Ahí cuando ahí comentábamos el diagnóstico diferencial entre asma y EPOC, hay un fenotipo de EPOC que es mixto, asma EPOC. Es decir, tiene algo clínicamente de asma o tiene la historia de que ese paciente antes ha sido asmático de niño, que ha fumado, obviamente, y que llega en los estadios posteriores de su vida a tener un cuadro de EPOC. Entonces uno se agita, el tipo no responde al tratamiento asmático, entonces ahí sospechamos de EPOC. Hacemos las pruebas funcionales y determinamos que eso es irreversible y que está en un camino irreversible, a pesar de tener sibilancias. Entonces, ese es un tipo de fenotipo que dentro del tratamiento tiene un manejo especial. Entonces, limitación persistente al flujo aéreo es progresiva, poco reversible y que está asociada a una reacción inflamatoria exagerada de las vías aéreas, ¿ok? Y del parénquima pulmonar. Ojo, EPOC no solamente es obstrucción, sino también compromiso de parénquima pulmonar. En respuesta a la inhalación de partículas nocivas. ¿Cuáles son los factores de riesgo cuando un paciente llega a EPOC? Ya, las fotos son más que claras: inhalación, tabaco, inhalación, biomasa, tabaquismo pasivo y otros factores que llevan a este problema. La patogenia, esto es importante que recuerden. Normalmente todos los seres humanos, a partir de los 25 años, comencemos a envejecer el parénquima pulmonar, porque cuando medimos, hacemos una espirometría y hacemos el volumen expiratorio forzado al minuto, los pacientes en la juventud se han observado que tienen una disminución progresiva de esta curva a un ritmo inferior a 20 mililitros por año. Significa que yo tengo 20, 30 años y cada año siguiente estoy disminuyendo aproximadamente 20 mililitros mi función, mi volumen respiratorio forzado. Esto en una persona normal. Imagínense en un fumador, en un paciente que consume y que está expuesto, o un paciente con EPOC. Esta caída ya no es 20, sino de 60 a 100 mililitros por año. Por eso es que se deteriora la caída de la curva en los pacientes con EPOC, es mucho más rápida y mucho más temprana que en un paciente normal. La patogenia, ya la exposición de gases, ya no vamos a insistir en esto. La fisiopatología igual, irreversible, alteraciones, pequeño cariño. Ya me interesa. Disnea, como decíamos, 50 a 60 años, pérdida de la función pulmonar. Es una enfermedad sistémica, ojo, no solo. Cuando llegamos a EPOC, ya no es solamente el pulmón, está alterado todo el sistema cardiovascular, el sistema musculoesquelético, todo, lamentablemente todo se complica. Entonces el tratamiento de un paciente con EPOC es integral. Lo tiene que ver el cardiólogo, lo tiene que ver el neumólogo, lo tiene que ver el endocrinólogo ese, porque hacen esto hipotiroidismo, lo tiene que ver el rehabilitador para hacer el ejercicio, mejorar la función muscular de miembros inferiores, mejorar la parte respiratoria, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en verdad es un problema muy serio para los países que tienen índice de EPOC bien elevado por consumo de cigarrillo. El EPOC, ya en inspección, hemos visto ya
Miren cómo se aplana un paciente, un pulmón hiperinsuflado, un pulmón normal, como el diafragma tiene esta formación, en los hiperinsuflados se aplana. El cuadro clínico a la percusión, ¿qué vamos a encontrar la percusión? Obviamente si hay mucho aire, vamos a encontrar un tismanismo marcadísimo, ¿no? Y el murmullo, a la ocultación, el murmullo vesicular va a estar sumamente disminuido y el tiempo expiratorio o la expiración prolongadísima. ¿Podemos encontrar algunos roncantes, algunos vibrantes? Sí, ya les he dicho que sí. En la época, no, si yo les pregunto, ¿encontramos sibilantes en los pacientes con enfisema? Obviamente la pregunta es no, no. Igual, el diagnóstico de EPOC es con una prueba espirométrica, ¿no es cierto? Pero no es con el volumen expiratorio forzado al primer minuto. Eso es para asma. En cambio, en EPOC, lo que nos interesa es el índice de Tiffany. El volumen expiratorio forzado sobre la capacidad vital forzada, este cociente debe ser por debajo del 70%, ¿no? Por debajo del 0.7 o 70% estamos hablando de un paciente portador de EPOC y que está sujeto a otras pruebas, porque no solamente es la espirometría, y hay que hacer otras pruebas para determinar volumen residual, o sea, definir de aquí si es un enfisematoso o si es un bronquítico crónico, ¿de acuerdo? Y se hace con otras pruebas que la comentaremos el siguiente mes. Diagnóstico diferencial con bronquiectasias, fundamentalmente, y ahí acabamos. No sé si hay alguna pregunta. Doctor, una consulta. Sí, tu nombre, por En favor. cuanto... Marcelo Años Paredor, Ya, delegado. sí. Doctor, una consulta. En caso de las bronquiectasias, como mencionó, ¿no? Que es una inflamación de los bronquios, ¿no? Que es irreversible, que hay también daño en la musculatura de los bronquios. ¿Cuál sería lo que es el tratamiento? O sea, ¿qué es lo que pues, sería? Porque, como menciona, no es irreversible. Entonces, ¿qué sería en esos casos? Bueno, los pacientes depende, pues, ¿no? Si la bronquiectasia están comprometiendo todo el árbol bronquial, entonces definitivamente no hay nada que hacer. Es un paciente con estructuras dañadas, con compromisos serios, que, por ejemplo, el tratamiento médico sería adecuado, ¿no? Antibióticos, toilette respiratoria, vacunaciones, o sea, hacer una terapia que implique prevención fundamentalmente, ¿no es cierto? Porque es un paciente que sobre un terreno malo, un terreno alterado donde se va a infectar constantemente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Evitar la infección. ¿Cómo? Primero, darle un buen tratamiento, hacer estudios complementarios, sacarlo del foco infeccioso y a partir de ahí vacunaciones, vacunarlo contra el neumococo, vacunarlo contra cualquier influenza, cualquier foco o elemento que pueda desestabilizarlo o que pueda infectarlo, ¿no? Es un paciente, pero siempre, siempre, lamentablemente siempre van a estar produciendo secreción, moco, etcétera. Entonces, últimamente se está haciendo terapia, son pacientes que viven con antibióticos constantemente, ¿no? Lamentablemente, antibióticos, mucolíticos, fluorificantes, nebulizaciones, esas cosas. Ahora, si la cosa es focalizada, por ejemplo, tienes una bronquiectasia que se cuela de una TB, de un lóbulo superior y te molesta y sangra, ese es un tratamiento quirúrgico, ¿no? Por ejemplo, a veces estudias el pulmón, el resto está ok, la función pulmonar es adecuada, etcétera, se plantea un diagnóstico con cirugía, ¿no? Se hace una lobectomía y se acabó el problema de bronquiectasia, de hemoptisis, que es la complicación frecuente en estos pacientes, y feliz el paciente, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenas tardes. Soy Andina Medina. Hola. Una consulta. Para hacer el Sí. diagnóstico de usted mencionó los 4 signos y síntomas, ¿no? Pero además, No, ¿es necesario hacer no te una escucho, no te escucho muy radiografía? bien. Ah, ya. No Para te hacer el escucho muy bien. diagnóstico de asma, ahora sí, Ya. para hacer el Sí, un diagnóstico poquito de mejor. asma, usted mencionó 4 signos y síntomas, ¿no? ¿Es necesario Ujú. hacer una radiografía de tórax o no? ¿O solo con la clínica nomás?
A ver, ¿Cómo se vería en normalmente, si tú haces una buena historia clínica, ¿no? Una buena historia clínica y dice, y sacas que el paciente ha tenido procesos de broncoespasmo, de asma, o como quieran llamarlo la gente, desde niño, y tienes ese dato que es importante, que ha presentado en la niñez, cuadros de broncoespasmo, si ha usado beta 2, o sea, inhaladores desde pequeño, hasta qué edad, etcétera. Probablemente te va a contar la historia que ha tenido hasta los 12 o 13 años, pero a partir de los 15 años ya desapareció y se curó, porque ella va a decir así, me curé del asma. Eso no es necesariamente cierto, pero sino es un proceso hormonal que tanto varones como mujeres pasamos y producen más producción, se producen más elevación o producción de hormona de glucocorticoides, en el caso de mujeres, más estrógenos, en el caso de varones, andrógenos, etcétera. Entonces, obviamente que esa cantidad de esteroides hace que en alguna medida mejore el cuadro alérgico. Y si es de origen atópico alérgico. Pero si es de origen genético, o sea, mamá asmática, padre asmático y atópico encima, con problemas de dermatitis, etcétera, entonces es más complicado. Es un paciente que va a tener asma durante toda su vida, ¿no? O sea, de niño, de adulto. Entonces, ese es uno de los casos que realmente causan problema al médico, porque es un paciente asmático con una evolución tórpida, fea, que va a necesitar a veces hasta medicamentos biológicos fundamentalmente para mejorar, porque ya ni los corticoides ni los beta 2 no van a mejorar. No son suficientes, mejor dicho. Ahora, yendo a tu pregunta, cuando uno hace una historia así de esta que te estoy mencionando, detallada, no tienes duda porque es un asma y viene a la consulta y te dice que está con dificultad respiratoria, que le oprime el tórax y que en la noche tiene un poco de tos, y que se despierta tosiendo. En ese momento, de repente uno de mis alumnos dirá, ¿es disnea paroxística nocturna? Probablemente se llama disnea paroxística, pero eso está asociado a un problema de tipo cardíaco, cuando el paciente tiene valvulopatías o insuficiencia cardíaca ya, y que adopte el decúbito y en la noche se despierta tosiendo y tiene que adoptar la posición de ortornea. Eso no es el caso. En el asmático también se puede dar, está durmiendo tranquilo y comienza a toser o dificultad respiratoria y a tener las crisis. Característicamente, los pacientes asmáticos en las noches tosen y ahí le dan su crisis, sobre todo al amanecer. Entonces, si tú tienes esos datos, los has examinado y encuentras sibilantes de arriba hacia abajo, no focalizados, ¿ok? Cuando digo de arriba hacia abajo, has examinado vértice, lóbulo superior, medio, inferior, axilar, anterior y todo, y encuentras que silba por todo sitio. Entonces no te quepa duda, ¿no? Ese es un asma, con la historia, con la presentación clínica y con el examen físico, y arranca tu tratamiento. Pero si el paciente te dice que falta el aire, se agita, tú lo examinas y no encuentras un sibilante, o encuentras un sibilante por ahí aislado, o normalmente no lo encuentras, está pasando algo, ¿no? Porque si no lo encuentras y el paciente está asmático, está jadeando, no sabe ni decir su nombre, tú le dices, ¿cómo te llamas? Y con la justa te reconoce y está perdiendo un poco el estado de conciencia y quiere dormirse, ese es un caso grave que necesita volando llevarlo a la emergencia, oxígeno y todo el tratamiento en UCI, porque ese es un paciente que se halla en una hipoxia severa. Y al examen físico clínico de la auscultación no vas a encontrar ni un cochino sibilante, porque el paciente, el bronquio claudicó, el paciente claudicó, ya no respira. ¿Ok? Ojo, eso se ve mucho en emergencia. Y a veces uno se le pasa a los pacientes graves por no ser un poco más exhaustivos en el examen. Bueno, ese es un extremo. Pero en el otro extremo vas a encontrar sibilante, entonces ya tienes el diagnóstico clínico, ¿no? Anamnésico y el examen físico es compatible, por lo tanto es un cuadro asmático y tienes que arrancar su tratamiento. Catalógalo nomás de qué tipo es persistente, es intermitente, persistente, etcétera, y lo podrás manejar. Y no es necesario la radiografía de tórax, salvo que aparte de eso te diga el paciente, doctor, estoy con una fiebre de 38, 39, desde ahí estoy con fiebre y me sirve el pecho, esa es otra cosa.
Tienes que examinar orofaringe, si las amígdalas están ok, no hay problema, no ha tenido ni historia de molestias en la orofaringe, no hay problema. Pero si el paciente te dice que ha estado con tos hace una semana y que tomó tal cosa y qué sé yo, y algo que te haga sospechar de que el paciente puede haber tenido un proceso parenquimal aparte del problema bronquial, ahí sí tienes que pedirle su placa. Porque tienes que descartar que el paciente no pueda tener un foco neumónico, que es lo frecuente en un asmático, sea complicado. No sé si está satisfecha tu pregunta. Sí, sí, doctor, muchas gracias. Doctor, Sí. entonces la radiografía sirve para quitar diagnósticos diferenciales, pero de cajón sí iría una espirometría, ¿verdad? Claro que sí. Lo más importante en este caso, para hacer el diagnóstico definitivo de asma, es la espirometría, ¿no? Ver si hay reversibilidad, si hay cambios en el BEF1, ¿no? O sea, primero haces una espirometría basal y después estimulado con broncodilatadores, haces inhalar al paciente salbutamol, más o menos 200, 400 miligramos, o sea, 3 puffs seguidos, y le vuelves a repetir la prueba. Esperas 15, 20 minutos que se produzca la broncodilatación y nuevamente le haces la prueba al paciente, ¿no? Le haces la prueba, le haces que expire, etcétera, y el resultado te va a decir, ¿no? Si ha habido un incremento, una mejoría de un 20% o, o más de 200 mililitros si es que estás haciendo un peak flow. Eso te da diagnóstico de asma. Ok, Significa que el cuadro es reversible. Si fuera lo contrario, si no mejorara, entonces tendrías que pensar en un EPOC. ¿Alguna otra pregunta, por favor? No sé si ha sido clara Sí, la doctor, una clase o preguntita algo. más. Perdón, sí. Sí, doctor, en caso, bueno, vuelvo a hablar sobre la bronquiectasia. ¿Es normal que se presente la disnea de esfuerzo en esta enfermedad? Disnea de esfuerzo en bronquiectasia. Cualquier paciente que tiene un problema respiratorio, si tú lo haces caminar más de 100 metros, obviamente va a tener disnea de esfuerzo, ¿no? Pero en el paciente con bronquitis crónica, su problema no es disnea. Me refiero al paciente intermedio o terminal. Su problema es tos con expectoración en los pacientes con bronquitis y con bronquiectasia. Gracias, doctor. Ok. Muy bien, muchachos. Conmigo será hasta la... Ah, no, ya no tenemos clase, ¿no? Deberíamos tener un seminario de una discusión de casos clínicos y presentar a ustedes un caso clínico con la discusión de cada uno de ustedes y haciendo una moderación. Es interesante eso. Vamos a conversar con Díaz a ver si lo puede plantear. Ok. Ya, chicos. Muchas gracias.